Bueno, les propongo ahora eh, ver un poco, vamos a empezar a adentrarnos en una nueva unidad, ¿sí? Que es la unidad de elasticidad. Es un tema muy interesante, tiene mucha aplicación y acá sí nos empezamos a poner un poco más rigurosos con el razonamiento económico, algo que veníamos incrementando, pero ahora van a empezar a sentir un poco ese rigor, ¿sí? Y está bien que así sea, está bueno. Y permítanse mm, no exigirse si no llegan a entenderlo inmediatamente, tenemos tiempo para hacerlo clase a clase. Entonces, lo primero, retomando, esta unidad comienza hablando de esto, me pareció interesante recalcárselo, ¿sí? Porque a veces cuesta identificar cuál es el objeto de estudio de la microeconomía y cuál es la diferencia con la macro. Bueno, micro es mercado. Vamos al grano. Mercado, y cuando decimos mercado, ¿qué hablamos? Precio y cantidades. Obviamente ahí tendríamos que agregarle oferta y demanda, ¿no? Porque son las dos curvas que determinan estas dos variables. Y fíjense que habla de tres bloques del conocimiento microeconómico, en el que se separa el conocimiento microeconómico, y uno puede encontrar los mercados de bienes y servicios destinados a los consumidores, es lo que hemos visto hasta ahora, incluso durante el año pasado. Si bien vamos a seguir en esta línea ahora con elasticidad, de alguna manera lo que vamos a empezar a hacer es a profundizar un poco en este bloque. Y después nos queda ver, que lo vamos a ver, todo el mundo de los mercados de factores destinados a las empresas, es decir, lo que acá la consumidora es la empresa, entonces va a consumir tierra, va a consumir mano de obra, etcétera. Suena feo, pero es una manera de verlo, ¿sí? Y vamos después también a incorporar lo que se llaman fallas de los mercados, que acá es donde aparece la intervención estatal, que lo vamos a ir tratando. Si bien son bloques que uno podría separarlos, fíjense que nosotros lo vamos incorporando de a poco en las clases y vamos atravesando todos estos bloques, ¿sí? Y el tema que nos aboca hoy es elasticidad. Y cuando decimos elasticidad hay dos conceptos, hay dos palabras claves que nos pueden definir y nos pueden ayudar y nos remiten a el concepto de elasticidad. ¿Qué significa elasticidad en economía? En economía, ¿sí? Porque este concepto se puede aplicar a otras materias. Inmediatamente hablamos de sensibilidad y de variación, ¿sí? Sensibilidad y variación. Cuando hablamos de sensibilidad y no matemática, estamos incorporando un concepto de derivadas. No importa, no lo hemos visto, pero se los menciono. Y lo que vemos ahí es lo que estudiamos con la sensibilidad es la variación de la cantidad demandada u ofrecida cuando varía el precio, es decir, la variación de una variable respecto de la otra variable. La variación de una variable respecto de la variación de otra variable. Y cuando hablamos de variaciones, tenemos que decir que cuando hablamos de elasticidad, nos estamos refiriendo, estamos haciendo foco en la variación relativa. ¿Sí? Variación relativa. No, a diferencia de la variación absoluta, ¿sí? Que ustedes habrán visto. Entonces, bueno, igual lo vamos a repasar esto, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de elasticidad podemos encontrar una primera elasticidad, que es la elasticidad precio de la demanda. Porque también tenemos la elasticidad respecto del ingreso, la elasticidad respecto de la oferta, ¿sí? Pero vamos a empezar a estudiar la elasticidad de la demanda. El símbolo es ese, E sub P, elasticidad precio. Muchas veces arriba aparece E sub P elevado a la D de demanda, ¿sí? El símbolo, la simbología. Y acá vamos a trabajar sobre la curva de demanda. Vamos a estudiar y vamos a ver qué es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, ¿cómo podemos definir la elasticidad precio de la demanda? Como un cociente. Y si es un cociente, es una relación. Y esa relación es la relación entre dos relaciones, a su vez. Porque arriba tengo variación porcentual de la cantidad demandada. En vez de decir porcentual, vamos a decir en términos relativos, es más amplio. Y acá los remito a estadística. La diferencia entre variación relativa y variación dentro de variación relativa tenemos en tanto por uno y porcentual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso lo importante, fíjense cómo vamos a empezar a traer conceptos de muchas materias y acá empieza a residir la dificultad de este concepto. Por eso lo dejamos para un segundo año y no lo tomamos en el primer año, porque nos faltaba todavía trabajar, nos faltaban algunos conceptos previos para poder llegar a esto. Entonces, variación porcentual de la cantidad demandada, es decir, lo que varía en el eje X, vinculado y relacionado a la variación porcentual en el precio que es sobre el eje de la ¿sí? Si uno trata de hacer esa asociación habitual que tiene respecto a la ordenada del origen y al eje de abscisas y el vertical. Bueno, entonces
Acá lo que les voy a proponer es estudiar dos curvas de demanda diferentes, ¿sí? Con diferentes pendientes, ¿sí? Esta de la izquierda va a tener mayor pendiente, ¿sí? En términos, ¿sí? Digo mayor pendiente porque está más aplanada, ¿sí? Y esta menor pendiente porque es más negativa toda la pendiente, ¿sí? Entonces, esta más vertical. Entonces, en el próximo video voy a avanzar y les voy a explicar qué va a pasar con la variación de los precios y cantidades a lo largo de la curva y vamos a estudiar el concepto de elasticidad en función de eso.